Realmente lo ocurrido no tiene nada que ver con el área ginecológica, es lo primero. Ella se le realizó una cesárea por cesárea anterior y paridad satisfecha. Se realizó una cesárea el jueves 9, en horas de la mañana, creo, la tarde. No recuerdo bien, fue al mediodía más o menos. Como te dije, se realizó la cesárea, se le hizo una salpingoclasia, su esposo estuvo dentro de la cirugía, la bebé nació perfecta, todo estaba bien. Ella en ningún momento durante el embarazo, yo tengo la cartilla prenatal de ella y todo, nunca presentó cifras tensionales elevadas. Durante los 9 meses. Durante los 9 meses, todo estuvo perfecto. O sea, nunca presentó nada, tiene su evaluación cardiovascular, el cardiólogo la vio, todo estaba bien. Nunca se le alteró la presión, nunca hubo nada, ningún inconveniente. Al segundo día que yo iba a darle el alta, ella refiere una cefalea muy intensa, o sea, un dolor de cabeza. Tenía la presión normal. Al segundo día del parto. Al segundo día de la cesárea. Tenía la presión normal, todo estaba bien, ya se le había retirado la sonda, había deambulado, estaba con su bebé conjunto y no había pasado ningún inconveniente. La presión se encontraba todavía dentro de límites normales, tenía 160, 170 de presión. ¿Qué pasa? Después yo estaba pensando, porque la cefalea era por cambios posturales, o sea que ella se sentaba y le daba un poquito de dolor de cabeza. Lo más frecuente en estos casos es que la paciente tenga una cefalea postpunción por la anestesia, el bloqueo raquídeo. Eso es normal. Eso puede ser, o sea, no normal, es una complicación de la anestesia cuando la paciente muchas veces levanta la cabeza postparto. Yo le di un analgésico, se le dio un analgésico, le dije al médico de planta, yo le pienso dar el alta, pero si la cefalea no mejora, se la presentan al departamento de anestesiología para que valore si es una cefalea postpunción y le pusieran el tratamiento del lugar. Ella no mejoró con el analgésico que se le administró y se llevó a cirugía, o sea, ella no llegó a irse de alta. Se llevó a cirugía, el anestesiólogo pensando que era una cefalea postpunción también, porque es un caso realmente muy raro. Es algo que todos nos quedamos consternados con esto. Le administraron esteroides y analgésicos para el dolor. Entonces ahí ella hizo un cuadro de que entró en estupor y se puso somnolienta. Entonces ahí hizo un cuadro de que se les aumentó la presión arterial. Se trasladó directamente de una vez a intensivo y cuando yo estaba fuera del centro, cuando yo regresé y la evalué, me di cuenta que ella tenía una hemiplegia derecha, o sea que tenía un lado paralizado, como dice la gente, muerto. Entonces, cuando yo valoré eso, el cardiólogo estaba ahí, que era el doctor Zafadí, García Zafadí, y yo le dije, pero ella tiene una hemiplegia. Estaban pensando realizarle la tomografía, que de hecho desde que yo llegué le avisé a la neuróloga, que es la doctora Yasmín de León, y la bajamos a tomografía, porque ya tenía un cuadro que no era algo ginecológico. Entonces, como presentó cifras tensionales elevadas, que eso pudo haber pasado por el evento vascular que ella hizo, por el aumento de la presión intracraneana se le elevara la presión arterial, por la hemorragia que ella hizo en el cerebro. Entonces se le administró medicamentos, sulfato de magnesio, pensando que era un trastorno hipertensivo del embarazo, como puede pasar, una preeclampsia, que se trata, se maneja, se le ponen antihipertensivos y el paciente mejora. Se bajó a tomografía con la doctora Yasmín de León y se evidenció que la paciente tenía una hemorragia cerebral. Con ese diagnóstico es que ella ya entonces... Con ese diagnóstico es que, no, ella se entró a cirugía, el neurocirujano la entró de nuevo, para drenar, porque el hematoma que ella hizo a nivel cerebral, la hemorragia, era intraparenquimatosa con drenaje a ventrículos. Se le puso un drenaje externo a nivel cerebral para disminuir la presión intracraneana. Entonces, ahí entró ya el intensivista, se estuvo manejando unos días en intensivo aquí, pero estaban pensando que ella podría haber tenido una malformación arteriovenosa a nivel cerebral, porque ¿Qué era esto, doctor? en pacientes jóvenes, no, uno nace con eso. En pacientes jóvenes... entonces en el momento de un parto? No en el momento del parto, puede ser un paciente, o sea, se encuentra normal, presenta una cefalea intensa y se le rompe un vaso a nivel cerebral. Entonces, dentro del cerebro, como todos sabemos, o la gente prácticamente no sabe, pero a nivel cerebral nosotros tenemos la masa encefálica y líquido cefalorraquídeo. Ahí dentro hay vasos sanguíneos, pero la sangre va circulando dentro de los vasos.
no puede haber sangre fuera de los vasos sanguíneos. Entonces lo que se piensa cuando un paciente joven hace este evento es o un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Muchos comentarios, doctor. Un aneurisma es una dilatación de un vaso. Es un ejemplo cuando tú caes en un hoyo, una goma, que la goma hace como un huevo, un vaso sanguíneo se dilata. Y si aumenta, por ejemplo, la presión arterial, ese vaso se puede romper. Pero ¿qué pasa? Cuando ella fue trasladada de aquí a Corominas, le hicieron una arteriografía. Y la arteriografía salió que no tenía ningún aneurisma ni ninguna malformación. O sea, hasta ahora se piensa que la causa de la hemorragia pudo haber sido idiopática, o sea, no se sabe cuál fue la causa de la hemorragia. O sea, descarta que entonces haya sido una vinculación con el parto. No tiene nada que ver con el parto. Su comentario, nada. doctor, de que mala práctica médica. No, claro que no. O sea, de la cesárea ya no tuvo ningún inconveniente, ninguno, todo normal. La bebé se encuentra perfecta, o sea, no hay nada que vincule el problema de ella con el parto. Un ejemplo te pongo, vino un paciente una semana después, aquí mismo al siglo XXI, un paciente joven con 29 años, y presentó también una cefalea y tenía un accidente cerebrovascular y falleció lamentablemente también ese paciente, que no es causa de nada ginecológico. Bueno, ¿su nombre completo, doctor? Eduardo Emilio Tejada García.